Primero vamos a tomar el concepto de qué es un término semejante y pues después lo vamos a aplicar. Les recuerdo también escribir su nombre en el chat para registrar su asistencia. Entonces tenemos acá que cuando estamos hablando de términos semejantes en álgebra, estamos diciendo de términos que tienen la misma variable y el mismo exponente. Cuando hablamos de algo semejante, no quiere decir algo igual, sino solamente algo que tiene características en comunes. Por eso es de que solamente debe de ser igual la variable y el exponente que tenga esa variable. Ahora, el coeficiente que tenga, ese no importa. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen en donde hay términos semejantes. Vemos que todos tienen la variable x y el exponente n. Son semejantes porque todos tienen variable x, exponente n. ¿Sí? Eso es lo que me determina ahí la semejanza. Entonces, aquí al lado derecho tengo parejas de términos. Entonces, observemos. La idea es determinar si son semejantes o no. ¿Será que 2x cuadrado y 3x cuadrado son términos semejantes? Sí. Sí. ¿Y cómo lo hago? Pues observo la letra y el exponente que tiene. Como si es la misma letra y es el mismo exponente, entonces sí son términos semejantes. En el segundo, de la misma manera, tenemos la misma letra y el mismo exponente. Entonces, por lo tanto, sí son términos semejantes. Ahora para el tercero, tenemos acá. Vemos de que tiene la misma letra, pero el exponente no es el mismo. Entonces, como para hacer término semejante debe de cumplir con las dos, con la variable y con el exponente. Entonces, este no es término semejante. No son términos semejantes porque su exponente no es igual. Debe de ser la misma variable y el mismo exponente. Ahora, por ejemplo, en este siguiente, el exponente sí es el mismo, pero las letras no son las mismas. Entonces, estos tampoco son términos semejantes. ¿Ves? No sé si queda claro ahí el concepto de qué es un término semejante. Sí, profe. Bien. Pues esto nos va a servir porque el siguiente tema que nos corresponde es la reducción de términos semejantes. Y luego, si nos alcanza el tiempo, vamos a trabajar la suma y resta de polinomios. Pero todas estas operaciones se basan en los términos semejantes. ¿Sí? En los términos semejantes se basan. Entonces, voy a continuar. Acá tenemos la reducción de términos semejantes. Entonces dice que la operación de términos semejantes consiste en convertir varios términos en uno solo. ¿Sí? En uno solo. Convertir varios términos en uno solo. Y para aplicar las propiedades de las... Para reducirlo se va a aplicar la propiedad de la suma y resta de los números enteros. Y esto es lo más importante. ¿Por qué debe de ser semejante? Porque la variable solo se copia. Es decir que en la reducción de términos yo voy a omitir las letras, pero antes de omitirlas yo debo de verificar si tienen el mismo, ¿verdad? Si tienen la misma variable y el mismo exponente. Entonces tenemos acá el primero. Para entender un poquito de por qué es que la variable se copia, bueno, supongamos
que cuando ustedes hicieron su carátula, yo les dije, la letra tiene un significado. Por ejemplo, digamos que son papas. Entonces estoy hablando de 3 papas, más 2 papas, más 5 papas. La pregunta es, ¿cuántas papas tiene? 10. 10, ¿verdad? ¿Y cómo lograron el 10? Pues sumando los números. 3 más 2, 5 y 5 más 5, 10. Ahora, ¿10 qué? 10 papas. 10 papas. ¿Y cuál es la letra que simboliza las papas? La P. La P. La P. Entonces, por eso es que se copia la variable. Por eso debe de ser semejante, ¿sí? Porque si usted, por ejemplo, usted pidió 10 papas, pero que si dentro de las papas le van a dar una cebolla, eso ya no es semejante, entonces ya no tendría 10 papas, tendría 9 papas y una cebolla, ¿verdad? Después eso debe ser semejante. Ahora vamos en el siguiente, en este caso pues tenemos grupos de términos que sí son semejantes, miren por qué. Todos acá, ¿ven? M al cuadrado, M al cuadrado, M al cuadrado. Sí son semejantes, entonces, ¿qué es lo que hago? Operar los coeficientes, ¿sí? Los números. Entonces, miren, ahí sería más. 3 más 4, 7. 7. Y 7 más 5, 12. 12. Entonces, 12. Y copiamos la variable, que es m, y su exponente, que es 2. Así. Vamos con el siguiente. Tenemos ahí menos 12xy, menos 4xy, menos 5xy, menos xy. Si se dan cuenta, esta tiene 2 variables, pero sí son semejantes porque todos los términos tienen las mismas variables. Ahora, vean, ¿qué signos tienen todos los números? Menos. Negativo. ¿Y esos qué son? ¿Será que son signos iguales o son signos diferentes? Son signos iguales. ¿Y qué se hace cuando los signos son iguales? Se suman. Se suman. Muy bien. Entonces voy a sumar. La diferencia va a ser de que aquí mi resultado va a ser negativo, porque como voy a copiar el signo del mayor, que es el 12, entonces va a ser negativo. Les digo, 12 más 4, 16. 16. 16 más 5, 21. 21. Y eso recuérdenlo muy bien. Cuando una letra no tenga coeficiente, le colocamos 1. ¿Sí? Entonces teníamos 21 más 1 que tiene acá, 22. 22. Y copio las dos variables que tengo en mi operación. X, Y. De esa manera. ¿Está claro ese? Sí. Muy bien. Ahora miremos Sí, profe. este otro que tenemos acá. El 25 y el 13 tienen m a la 6. Pero ¿qué pasa con el 2? No tiene la M a la A la sexta. 6. No lo tiene, ¿verdad? Entonces miren que aquí voy a copiar ese número 2. ¿Por qué razón? Porque si los términos no son semejantes, no los puedo operar. Pero si tengo términos semejantes, algunos de ellos, que es el 25 y el 13. Estos dos sí son términos semejantes. Solo observemos los signos. El 25 tiene signo menos y el 13 tiene signo más. ¿Eso qué significa? Como son diferentes, debo de Se debe estar. restar. Entonces digo 25 menos 13. 12. Y le coloco la variable que es m y el exponente que es 6. Bueno. Como el mayor es el 25 y tiene signo menos, entonces este 2 se lleva signo menos. Vean de que no siempre en una expresión algebraica vamos a poder reducir todos los términos en total.
Entonces, si se dan cuenta, si clasificáramos acá esos resultados, vemos que cuando tengamos un grupo en donde todos son semejantes, vamos a obtener monomios porque voy a obtener un solo término de respuesta. Pero, por ejemplo, en este caso, que tengo el 2 y el menos 12m a la 6, ¿ahí qué tipo de expresión tengo? Tengo un binomio, ¿sí? Y esa operación ahí queda. Ahí ya no puedo sumar, ya no puedo restar, porque la regla básica es, solo se puede sumar o restar los términos semejantes. ¿Eso qué nos indica? Que si no sean semejantes, no se opera, ¿sí? Sería incorrecto que ustedes vinieran y operaran aquí el 2 con el 12, porque estos dos no son semejantes porque no tienen la misma variable, ni el mismo exponente. ¿Estamos claros ahí con ese último? Sí, profe. ¿Ya copiaron todos los ejemplos? Sí. Ya, profe. Muy bien. Profe. ¿Continúa? Ya, profe. Muy bien. Ahora bien, tengo la Ya, profe. siguiente expresión. Dice reducción de términos semejantes. Ahora, ven de que están en diferentes colores, ¿verdad? Y van a poder notar, ¿sí?, que tengo grupos de términos, porque los que tienen, por ejemplo, los que están en azul, son semejantes, porque los dos tienen a al cuadrado. Los que están en rojo son semejantes porque ambos tienen a al cubo. Y pues el que está en negro no tiene ningún otro término semejante. Ahora, cuando tengamos una expresión en donde tenemos varios tipos de términos semejantes, cuando tengamos varios tipos de términos semejantes en una expresión, lo que vamos a hacer es agruparlos, ¿sí? Entonces vean, voy a escribir acá el 5a cuadrado. Lo estoy escribiendo en azul para seguir la secuencia de los colores. Ahora, el 5a cuadrado, ¿con quién es semejante? Con 13A. 13. Y tiene un signo. Entonces, aquí voy a copiar. Miren, menos 13a al cuadrado. Ahora lo que está en rojo. Entonces, menos 7a al cubo. ¿Qué es este término? ¿Quién es semejante a menos 7a al cubo? Es 8A. menos Menos 8a, ¿sí? Junto con su signo, menos 8a al cubo. Y pues por último tengo el término que está en color negro, que es 15a, junto con su signo, más 15 a la 6. Y estos, ya no tiene ningún término semejante. Bueno, pues recuerden de que solo los términos semejantes se pueden operar. Esto quiere decir de que en esta operación solo voy a poder operar lo azul con lo azul, ¿sí? Viéndolo con los colores. Entonces vamos a ver. El 5 es positivo y el 3 es negativo. Eso quiere decir de que como tienen signos diferentes, voy a restar. Y digo 13 menos 5. 8. Menos 8. 8. Voy a tener entonces A. Menos 8. Exacto. Menos 8 porque se copia el signo del mayor, correcto. Y recuerden que la variable y el exponente solo se copian. Ahora lo que está en rojo, el 7 y el 8 tienen signo menos, ambos. Eso quiere decir que son signos iguales. Los signos iguales se suman. Entonces 7 más 8, 15. Menos 15. 15. Menos 15, correcto. Porque se copia el signo del mayor. Entonces tengo ahí a la 3. Y por último, el 15a a la 6, que no tiene
un término semejante, solo lo voy a copiar. Más 15 a la 6. Y ahí está mi resultado. Eso ya no se puede operar más porque ahí ya no tengo términos semejantes. ¿Estamos claros ahí con esa operación? Sí, Profe, eso es como lo que dejó en las tareas, ¿no? De los términos semejantes, sí. Muy bien. ¿Ya copiaron ese ejemplo? sí. Muy bien. Sí, profe. Ya, profe. Ahora tengo esto. Solo hay el micrófono de alguien, por favor. Katy Vázquez, apague su micrófono. Gracias. Les tengo, vean. Tengo el término a al cuadrado b. Voy a escribirlo acá. A al cuadrado b. Para saber quiénes son semejantes a al cuadrado b, debo de ver quiénes tienen esos mismos exponentes en esas letras. Si de aquí hay algún otro que sea de esa misma manera, a cuadrado b. Sí. Ajá, observamos aquí, miren que dice 2a cuadrado b. Entonces lo voy a colocar aquí. Más 2a cuadrado b. Y de una vez, antes de que se nos olvide, recuerden que si no tiene coeficiente, tenemos un número 1. Ahora voy con el siguiente. Menos 3a b cuadrado. Bueno. Y este, pues casualmente, está a la par su término semejante, que también tiene de la forma ab cuadrado. A b cuadrado. ¿Y qué coeficiente va a tener ese término? El 1. 1, ¿sí? No se les olvide eso porque luego dicen, como no tiene, entonces con ese no tengo que operar ningún número. Y sí, porque ahí está el número 1. Y por último, el 5a cuadrado b cuadrado. Que pues ese como no tiene solamente lo debo de copiar. 5 cuadrado b cuadrado. Entonces ahí. Muy bien. Entonces vamos con lo primero que es acá. Sería 1 más 2. 3 a cuadrado b. Ahora, en el otro vean que tienen signos iguales, se suman. Entonces digo 3 más 1, 4. 4. Y copio las variables que son a y b cuadrado. Y copio el signo menos del número mayor, miren, menos. Entonces ahí tengo menos 4 a b cuadrado. Y el último término, solo lo debo de copiar. Más 5 al cuadrado b. Así, de esa manera. Muy bien. ¿Estamos claros ahí de cómo reducir términos semejantes? Sí, ¿Ya Sí, copiaron ese ejemplo? sí. ya. Entonces, así ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, en su hoja de trabajo, ustedes tienen una parte que es de suma de polinomios, que es el último tema que nos hace falta ver. Eso lo vamos a trabajar el día lunes. ¿Sí? El día lunes estaríamos trabajando en la suma y resta de polinomios, que sigue la misma idea de la reducción de términos semejantes. La diferencia es que aquí, en la suma y resta de polinomios, en lugar de tener términos en sí por separado, vamos a tener, por ejemplo, de esta manera.
3A más 2B menos 3C más 5B menos 3C más 2A. Por ejemplo. Ahí ya decimos que es una suma de polinomios, que miren, tenemos dos expresiones encerradas entre paréntesis. Y digo que es suma porque ahí lo separa un signo más. Pero eso lo vamos a trabajar ya el día lunes. ¿Sí? Y así pues estaríamos también el día lunes resolviendo la última parte de la hoja de trabajo. Ahora, en el minutito que me queda, en esta que dice complete la siguiente tabla, por ejemplo, voy a hacer la D, por ejemplo. El coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? Menos Menos 4. ¿Sí? 4. Y ven, aquí no hay una columna de signo. Entonces vamos a tomar como tal el coeficiente junto con el signo que tiene. Las variables a cuadrado b. Y ven de que aquí dice grado, pero ustedes se recuerdan de que hay dos tipos de grados, el grado absoluto y el grado relativo. Entonces, el grado absoluto, te voy a poner el absoluto, pues aquí tiene A, tiene el exponente 2 y B el 1, entonces 2 más 1, 3. Ese sería el grado absoluto. Y el relativo, recuerden de que es el exponente de cada una de las letras. Entonces, A es 2 y B es 1. Es decir, de que le van a colocar los dos grados a cada uno de los términos. Ahora, en la siguiente, dice, completa la siguiente tabla. Cuentan cuántos términos tienen. Por ejemplo, aquí está, miren, este es 1 y este es otro, entonces tiene 2 términos. Y nosotros vimos la clasificación. Ah, bueno, como tiene 2 términos, entonces es un binomio. Entonces ustedes deben de contar cuántos términos tienen. Por ejemplo, el último acá, ¿cuántos términos tiene? 1. 1. Entonces, si tiene 1, entonces va a ser un Monomio. monomio, correcto. Así. Así. Esta parte, que es de la reducción de términos semejantes, que es lo que acabamos de ver el día de hoy, ¿sí? Ya está aquí, pues ya tienen que ustedes agrupar, ver quiénes son semejantes para poderlos operar. Y la última parte, que está acá, que dice, realiza las siguientes operaciones con polinomios en hojas de cuadrícula, esto lo vamos a resolver el día lunes, ¿de acuerdo? Entonces, así estaríamos terminando el día de hoy, chicos.